Bueno, vamos a ir arrancando y en la medida que van apareciendo más yo los voy admitiendo. Si no... Ahí estamos. La bolilla que nos toca hoy entonces es la 5, que son las críticas al capitalismo, y empieza, no, críticas al capitalismo no, esta no me acuerdo cómo se llama. Empieza hablándoles de Napoleón, el imperio napoleónico y demás. Para entender más o menos esta parte, vamos a volver un poquito para atrás a recordar a Robespierre. Robespierre era este que era un jacobino extremista, que estaba dentro del gobierno del terror, etc. Y que a él lo guillotinan en 1795, acabando con un gobierno plenamente revolucionario, y es reemplazado por un directorio, que va a funcionar hasta 1799. Bueno, bájatelo. ¿Qué es lo importante? A este directorio lo que le va a pasar es que Napoleón le va a dar un golpe de Estado. Acá empieza la historia de Napoleón propiamente dicha. Napoleón da un golpe de Estado y constituye el consulado, y en 1804 el Senado lo proclama emperador de los franceses, y en diciembre de ese año el Papa Pío VII lo corona en la Catedral de Notre Dame. El imperio napoleónico va a subsistir hasta el año 1814, o sea que va a durar 10 años, y después de Napoleón va a venir nuevamente la monarquía encarnada en la dinastía de los Borbones con Luis XVIII. Pero Napoleón va a estar un año en el exilio, va a volver con una campaña militar a Francia, va a restituir su imperio por 100 días, pero va a terminar derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo. Pero lo importante de este proceso, de este imperio napoleónico, vamos a tener dos cuestiones. En primer lugar, las reacciones antirrevolucionarias. Napoleón, como ustedes saben, era revolucionario en pos de la Revolución Francesa que vimos la clase pasada. Entonces vamos a tener campañas antirrevolucionarias a lo largo de distintos años. En 1793, en 1800, en 1802, en 1805, en 1806, y la última en 1813, que va a preparar el terreno para la caída definitiva del Imperio Napoleónico en 1815. 1814, 1815, depende del libro que tomen. Después otra cosa importante de todo este proceso, no solo las medidas contrarias, sino son las campañas militares de Napoleón, o sea, el expansionismo napoleónico. Y vamos a tener que en 1796 hace una campaña a Italia, en 1798 a Egipto, Alemania en 1806, en Rusia en 1812, y en 1808 va a invadir España, y va a intentar poner a su hermano José de Bonaparte, lo va a intentar coronar como rey de España. Ahora vamos a ver qué pasa con eso, pero básicamente ahí se establece la Revolución Española, que también se las pide el programa en este... Esperen que cierro WhatsApp porque si no va a ser quilombo. Ahí está. ¿Cuál es la importancia del imperio napoleónico, además del expansionismo? No, además, a través de este expansionismo militar, que va a difundir las ideas de la revolución a lo largo de grandes zonas de influencia en Europa. Entonces la revolución va a lograr expandirse a toda Europa gracias a las invasiones napoleónicas. Pero a pesar de que el ideario que llevaba Napoleón era absolutamente liberal, lo que terminó siendo su gobierno fue un régimen absolutista per se, o sea, él era emperador, más absolutista que un emperador no puede existir. La reacción, yo dije que hubo distintas campañas reaccionarias ante la revolución, pero el último esbozo de reaccionismo absolutista que tuvo Napoleón fue el Consejo de Viena y la Santa Alianza. El Consejo de Viena se va a juntar en el año, creo que es 1814, me parece no anoté. Sí, 1814 en Viena, se van a juntar los monarcas
Estoy hablando de la bolilla 5. Se van a juntar los monarcas y representantes de los estados europeos. Uno de los más importantes y que les pide el programa de estos representantes de los absolutistas va a ser el canciller de Austria, Metternich. A Metternich se lo va a conocer como el arquitecto de la Europa de hierro, porque va a restaurar el antiguo régimen. Recuerden que el antiguo régimen es todo lo anterior a la Revolución Francesa. ¿Y cuál es el objetivo de este Consejo de Viena? Tiene dos objetivos básicos: la restauración del absolutismo y el llamado equilibrio europeo. Va a ser una redistribución de las tierras en Europa, va a ser un nuevo mapa geográfico europeo. A este consejo van a asistir representantes de Francia, de Alemania, de Francia, de Austria, de España, de Portugal y de Suecia. Yo les dije que es un nuevo mapa geográfico. ¿Cómo va a quedar conformado este nuevo mapa geográfico? Van a tener una Rusia que va a anexar a Finlandia y Polonia, Italia, que va a volver a multiplicarse en numerosos estados, Austria, que obtuvo la Lombardía y el Veneto, renunciando a Bélgica, Bélgica unida a Holanda va a formar los Países Bajos, Suecia y Noruega quedan unidos en un solo reino, y Prusia anexa las provincias renanas. Van a ver cómo la determinación del límite geográfico se da a través de la política, a través de este Consejo de Viena. El acta final de Congreso se suscribe el 9 de junio de 1815. En septiembre de ese año, Rusia, Austria y Prusia deciden constituir lo que se conoce como Santa Alianza. ¿Qué es la Santa Alianza? Es un compromiso religioso y político basado en las normas de la justicia, la caridad, los preceptos de la religión cristiana. Vamos a ver cómo otra vez la iglesia cristiana, ya no la católica per se, tal vez, porque vamos a tener distintos gobiernos protestantes, aunque es muy fuerte el catolicismo en sí, pero es lo más correcto etimológicamente sería decir cristiano y no católico. Se propone una ayuda mutua y la conservación de la paz y la concordia entre los estados parte. Van a formar, yo les dije, que en principio Rusia, Austria y Prusia, pero después también se van a anexar a esta Santa Alianza Francia, Inglaterra, España y España. La importancia de esta Santa Alianza es que fue el primer esbozo de internacionalismo que después vamos a ver a partir del siglo XX, cómo se van conformando las distintas agrupaciones de estados, ya sea en materia económica, luego va a venir la materia social, etcétera, etcétera. Metternich calificó a esta Santa Alianza como la primera internacional de reyes, y se va a convertir en la vanguardia del absolutismo, porque va a sofocar los movimientos guerrilleros de la revolución, y va a restaurar el absolutismo monárquico, o va a intentar restaurar el absolutismo monárquico en Europa. Pero hay una realidad que a toda ofensa va a haber una defensa. Entonces en defensa de esta Santa Alianza se formaron distintas sociedades secretas que proliferaron en toda Europa y que van a ser las que determinen que salga victoriosa la revolución. El programa les pide los ideólogos, o los reaccionarios, como se los conoce, y van a tener a de Maistre y a de Bonald. Ambos son providencialistas, o sea que creen en la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Es esta idea de que está todo determinado por Dios, que hay una razón divina para las cosas. Justo me apareció una solicitud. Entonces de Maistre nos va a decir, va a creer en la providencia divina, como ya les dije, en las tradiciones seculares, en la continuidad casi misteriosa de la costumbre. ¿Y por qué los textos hablan de misterio? Porque el mismo de Maistre se va a llamar como un metafísico de la política. Él nos va a decir que todo varía salvo las leyes eternas. Y así como nos dice que todo varía salvo las leyes eternas, también nos va a rechazar la idea de un hombre abstracto. Como ustedes saben, la Revolución Francesa vino a decirnos que somos todos iguales. Uno de sus pilares era igualdad, fraternidad, solidaridad. Bueno,
la igualdad entre los hombres en un hombre abstracto, igual ante Dios o ante la ley, de Maistre nos va a decir que no existe este hombre abstracto. Entonces tampoco puede existir los esbozos de constitucionalismo que se fueron dando después de la Revolución Francesa, sobre todo. Va a rechazar todas las formas de constitucionalismo moderno porque ninguna constitución parte de una deliberación determinada, nos dice él, porque no existe esto del hombre abstracto. Obviamente es ultramonárquico, pero no de un gobierno arbitrario. Él va a decir que el derecho del pueblo se ve encarnado en el límite que tiene el rey del deber con Dios. O sea, los derechos de los hombres se limitan al deber que tiene el rey para con Dios. Y de Bonald, además de que es providencialista, igual que es de Maistre, nos va a hablar de una ley trinitaria. ¿Qué es una ley trinitaria? ¿A qué se refiere él con ley trinitaria? Lo va a asimilar a la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica. Para los que no son católicos, nosotros tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres formas de expresión de un mismo Dios, y eso es la Santísima Trinidad. Bueno, él nos va a decir que a imagen de la semejanza de Dios hay una ley trinitaria que anima a todas las formaciones sociales, que en toda sociedad hay un poder, un ministro y un súbdito. Y así nos va a decir que en la familia, por ejemplo, el poder está encarnado en el padre, el ministro va a ser la madre y el súbdito va a ser el hijo. En la iglesia vamos a tener a Dios, al sacerdote y al fiel, y nos va a decir que en la sociedad política el poder está encarnado en el rey, el ministro va a ser el noble y el pueblo va a ser el súbdito. Y a través de esto nos va a decir que el Estado que infrinja esta ley trinitaria natural es artificial y no se ajusta al orden providencial del mundo. O sea que está mal. O sea, todo lo que no es un Estado monárquico está mal para él. Ahora vamos a hablar un poquito de la Revolución Española. Yo les dije que Napoleón intentó poner a su hermano como rey en España y ante esto se dio. Ahora, ¿por qué? En marzo de 1808, se produce el motín de Aranjuez ante la inestabilidad de Carlos IV de España. Carlos va a abdicar el nombre de su hijo Felipe, coronándolo como Felipe II. Pero después se va a arrepentir. Entre esto, hay que entender que también había un poderoso ejército francés ya en las costas de Madrid. O sea, en Madrid, no en las costas. O sea, ya había un ejército francés esperando. Carlos, que se va a arrepentir y va a decir que él abdicó a la corona por presión tanto del ejército como del pueblo, pero que en realidad él no quería abdicar. Entonces se va a producir la querella entre Carlos y Fernando, su hijo. Instituyen como árbitro de esta querella a Napoleón y se reúnen con él en Bayona. Los tres, a espalda del pueblo, resuelven esta querella cómo va a ser, y entonces Fernando va a renunciar a la corona a favor de su padre, y este le va a ceder la corona a Napoleón. Y Napoleón no la va a ejercer por sí misma, porque ya es emperador de Francia, entonces va a instituir a Juan de Bonaparte, su hermano, que va a reinar desde el 9 de julio hasta el 28 de junio de 1813. No es un periodo muy largo, pero ¿qué va a provocar la institución de Bonaparte como rey de España? No sé si se acuerdan que no sé si la clase anterior o la anterior, vimos la teoría de Suárez de retroversión del poder. ¿Qué nos decía Suárez? Que cuando hay acefalía en un gobierno, el pueblo tiene derecho a retrotraer el poder y elegir nuevamente quién ejerza este poder. Entonces acá, por ejemplo, yo en la otra clase les decía a los chicos que en esta materia todo tiene que ver con todo. Vamos a tener una teoría que capaz no tuvo tanto peso con sus pares, pero que después va a ser el motivo por el cual un pueblo se lleve a la revolución y derroque a un rey. Y va a ser la misma teoría que va a tener peso en América Latina cuando el rey de España, en este mismo proceso, tenga estos conflictos. Son los mismos años, si ustedes prestan atención, son los mismos años de nuestra revolución. Va a ser la misma teoría que va a llegar acá y por la cual nosotros decidimos formar un gobierno propio a través de los triunviratos, los directorios y todo eso que sabemos y que también tienen que saber para el examen.
Entonces, a través de esta teoría, el pueblo constituye, frente a la vacancia regia, juntas de gobierno, encargadas de dirigir la guerra contra el invasor y gobernar la nación. Dichas juntas se van a calificar de supremas y soberanas, y no van a reconocer autoridad superior. Como se hace necesaria una coordinación de estas juntas, se instituye una junta central. Se llama Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias, y se va a juntar en Aranjuez, el 25 de septiembre de 1808. Esta junta se va a trasladar a Sevilla, donde permanece hasta enero de 1810, y se disuelve ese año transmitiendo sus poderes a un consejo de regencia. Pero antes de disolverse, va a convocar a las Cortes. Las Cortes de Cádiz van a jurar a Fernando como rey y proclaman que en ellas reside la soberanía nacional. Esto es acá en donde les decía, de Maestre y de Bona lo vimos recién. Acá es donde les decía que los años empiezan a jugar con el tema de nuestra revolución. En 1810 esta misma cefalía va a provocar que nosotros nos demos nuestro gobierno. Lo que en pocos días vamos a empezar a festejar, lo que ya estamos festejando, la Semana de Mayo, conmemorando más que festejando, la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo. Bueno. Conclusión. En España, con el trono vacante y un invasor usurpando el poder, la soberanía nacional significó el derecho del pueblo como titular del poder constituyente para establecer por sí mismo sus leyes fundamentales. Y socialistas utópicos viene justo ahora. Ahora vamos a ver los socialistas utópicos. El socialismo empieza a esbozarse en el siglo XIX, la voz socialismo empieza a cobrar vigencia, tanto idiomática como doctrinaria, entre 1830 y 1840. Aunque las definiciones no son precisas todavía, no se entiende bien qué es, pero se va a entender que el movimiento socialista aglutina la reacción contra el individualismo liberal, contra la burguesía, contra el capitalismo, y propicia una reforma social. Porque en este momento vamos a tener los efectos sociales y económicos del industrialismo, de la revolución industrial. Ahora, ¿por qué son utópicos? Marx los va a llamar socialistas utópicos. ¿Qué nos va a decir Marx? Que este socialismo ve la transformación social, pero sin lucha de clases. Este socialismo no entiende a estas diferencias como una lucha de clases, y él sí. Por eso los va a llamar utópicos. Y dentro de estos socialistas vamos a tener a Saint-Simon, a Fourier y a Owen. Saint-Simon es un aristócrata francés que va a vivir entre 1760 y 1825. Va a fundar su pensamiento afirmando la primacía de lo económico sobre lo político. Se aparta del liberalismo económico y exige la intervención del Estado en la economía. Lo contrario a lo que nos iba a decir Adam Smith, que todo se tenía que regular solo, que lo vimos en la clase pasada. Plantea acabar con la anarquía capitalista sustituyendo este orden capitalista por un nuevo Estado, dirigidos por científicos e industriales. Un siglo después, en el siglo XX, esta teoría se va a reformar propiamente dicho y se va a empezar a llamar tecnocracia, el gobierno de los tecnócratas, y este es el antecedente directo. Para él, el gobierno tiene que llevarse a cabo por científicos e industriales, que van a sustituir a los incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Los curas, los nobles y los explotadores. Y nos va a decir que el conflicto para él no se da entre burgueses y proletarios, como nos va a decir Marx, sino que se va a dar entre los productores y los improductivos. ¿Quiénes son productores? Los patronos y los obreros. Él los va a aglutinar en un mismo sector. Y los improductivos son los que no contribuyen a la riqueza de una nación. Obviamente, ¿quiénes van a ser? El clero y la nobleza, que ya vimos hace 4 bolillas que venimos viendo cómo esta gente nunca aporta para la riqueza de un país. De la propiedad nos va a decir que es legítima, en base a que ésta desarrolla la industria, porque para él la única forma de riqueza de una nación es la industria y los industriales. Y después vamos a tener a Fourier. Fourier va a vivir entre 1772 y 1837, va a hacer crítica al capitalismo, y aspira a la reforma social mediante un asociacionismo autónomo al margen del Estado. Se va a inclinar por el trabajo agrícola, va a desdeñar el comercio y crea la doctrina de los falesterios, o falanges,
¿Qué son las falesterios o falanges? Son asociaciones cerradas, constituidas por 1.500 personas más o menos, que viven en común distribuyéndose el trabajo. Son sociedades comunitarias. Es un adversario de la industrialización, de la civilización urbana y del liberalismo, y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. Para los historiadores, Fourier va a ser uno de los primeros feministas de la historia, porque va a ser el primero que va a estudiar el posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad. Es el primero que nos va a decir que la situación de la mujer es el indicador del nivel de la civilización. Eso era más un dato de color que yo quería agregar. Las falanges son unidades de producción y de consumo basados en el cooperativismo integral y autosuficiente. Fourier va a ser uno de los padres del cooperativismo. Y por último vamos a tener a Owen, que va a vivir desde 1771 a 1858, es un inglés, empresario, y va a poner en práctica, con algunas diferencias, las falanges o falasterios que planteó Fourier. Él lo va a llevar a la práctica porque la verdad es que tiene mucho dinero, entonces puede hacerlo. Las comunidades que él va a propiciar difieren de las falanges porque él sí cree en la industria, él sí cree en el trabajo industrial, mientras que las falanges tenían que tener un trabajo agrícola. Fomenta el mutualismo y el cooperativismo, cree necesaria la intervención del Estado, pero a la vez sostiene que la reforma social no necesita llevarse a cabo a través de la política y que para hacer una reforma social no necesitamos tener el dominio del Estado. Todo lo contrario a lo que nos va a decir Marx. Fundó colonias, yo les dije que lleva a la práctica. ¿Cómo lo lleva a la práctica? Fundando colonias. Una en Estados Unidos en 1825, llamada New Harmony, y otra en Gran Bretaña en 1839, llamada Harmony Hall. Ambos fracasaron, así que su teoría se cayó a pedazos cuando lo intentó poner en la práctica. Y después vamos a tener el pensamiento político de los anarquistas. Los anarquistas se proponen fundir las ideas del liberalismo y del socialismo. ¿Y cómo lo hacen? Del liberalismo van a adoptar la actitud inicial de desconfianza hacia el Estado y la exaltación del individuo, y del socialismo van a tomar la abolición de la propiedad privada. El anarquismo, por supuesto, repudia la coacción, y con ello el poder inevitable. Él nos va a decir que el poder inevitablemente dispone de la coacción. No hay forma de ejercer el poder o el Estado si no es por coacción. Y ellos obviamente repudian todo tipo de coacción. Propicia una vida comunitaria, exenta de sujeciones heterónomas y de imposiciones por la fuerza. ¿Qué son sujeciones heterónomas? Son normas, las leyes, tienen un carácter general para todos. Se limita a descartar el poder, pero no el orden, porque nos dice que se supone que el orden se va a sostener por acatamiento voluntario y espontáneo de la gente. No necesita la coacción de nadie ni de ningún Estado. Nos va a decir, obviamente, que la supresión del poder y del gobierno, que es su agente, supone la supresión del Estado. Y vamos a tener distintas corrientes dentro del anarquismo. El individualismo, el colectivismo, el revolucionario y el pacífico. Dentro del individualismo vamos a tener como principal pensador a Max Stirner, que va a vivir entre 1806 y 1856. Es un alemán que publicó El único y su propiedad. Para él, el Estado, la autoridad, la nación, la familia, la sociedad, la ley, todo tipo de conformación son abstracciones que traban el desarrollo de la realidad individual. El ideal solo podrá ser alcanzado cuando el yo desenvuelva su fuerza libre e independiente. Es un individualismo salvaje, impone la disolución de todos los vínculos sociales. Todo esto que habíamos visto desde Aristóteles, del Sum Politikon, no, el hombre es un individuo, no tiene que tener esa relación y determinarse en relación a los demás. Y después vamos a tener de la otra postura el colectivismo, que apunta hacia las posiciones socialistas y comunistas. Y sus expositores van a ser todos estos de nombres hiper complicados que le pide el programa. Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Tolstoy. ¿Qué tienen en común? Que piensan una organización de la comunidad ordenada pero sin Estado. Todos van a eliminar, como buenos anarquistas, el Estado.
y van a diferenciar en los medios de cómo es esa comunidad. Así Bakunin nos va a decir, nos propone constituir una comunidad internacional de trabajadores en base a la solidaridad. Kropotkin reemplaza al Estado por una pluralidad de asociaciones voluntarias, formadas por un sentimiento biológico de ayuda mutua, y Tolstoy nos va a hablar de un cristianismo originario. No podía faltar el cristiano católico acá en el medio, bueno, ese es Tolstoy. Nos va a decir, va a retornar a un cristianismo originario, cuya pureza torna innecesarios el poder y las leyes. Después vamos a tener un anarquismo pacífico y un anarquismo revolucionario. El anarquismo pacífico se vale de un procedimiento lento y gradual a través de los cuales las reformas sociales y políticas conducen a la supresión del poder, casi en forma natural y no con una revolución entre comillas de por medio, todo de forma muy, muy pacífica, muy natural, o sea, proceso lento pero natural. Y el anarquismo revolucionario va a decir que esto no existe, que la única forma es a través de la fuerza y la violencia, empoderándose de la dialéctica de la lucha y de la huelga general con el sindicalismo político. El sindicalismo político nace ante las consecuencias de la revolución industrial, ante las condiciones de los trabajadores en ese entonces, y va a tender a solucionar la cuestión social. Cuando lean cuestión social, tiene que ver, perdón, me saltó un cartel y estaba leyendo que decía, la cuestión social tiene que ver con todo aquello que atañe al trabajador en pos del capitalismo. O sea, la relación que tiene con su patrón, las horas que trabaja, las vacaciones que le dan o que no, las condiciones en las que trabaja, todas estas cuestiones derivadas del hombre, derivadas en razón de su trabajo, son la cuestión social, lo que se llama cuestión social. Así nace el sindicalismo, por esta cuestión social. Ahora, no es sindicalismo entendido como lo entendemos nosotros, como conjunto de trabajadores que se desempeñan en el mismo trabajo u oficio. En el sentido político de la palabra sindicalismo, es un movimiento de clase organizado en beneficio del proletariado. Trasciende el fin parcial de esta situación de que somos todos trabajadores y trasciende el fin inmediato de un sindicato profesional, sería. La agrupación es el medio y la transformación del mundo económico es el fin. Para transformar este mundo económico, el sindicalismo va a actuar de dos maneras. Va a actuar mediante la acción política o la acción apolítica. Políticamente hablando, la acción política va a integrar los sindicatos al Estado. O sea, los sindicatos van a formar parte del Estado. O bien también puede ser a través de la violencia, inclinándose a la revolución y a la lucha, con lo que va a adquirir su parentesco con el anarquismo que vimos recién. Y en forma apolítica se niega a colaborar con el Estado y a integrar los grupos sindicales a él. O sea, busca sus fines sin intermediarios, como a través de la acción directa y no pacífica. ¿Qué es la acción directa no pacífica de los sindicatos? La huelga, el sabotaje, la huelga general, etc. Por último, porque queda lo de la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver el socialismo científico. ¿Quién es el socialista científico por excelencia? Marx. Marx y Engels se estudian juntos porque básicamente escribieron juntos. O sea, todas las obras que conocemos son casi todas las obras que conocemos son en conjuntos, ambos fueron periodistas, además de escritores, se conocieron siendo bastante jóvenes. Hay libros que cuentan que Engels era quien mantenía a Marx. Engels viene de una familia de productores algodoneros. O sea, si hay producción explotadora a lo largo de los siglos, es la algodonera. Y Engels, uno de los principales que va a hablar contra el capitalismo y la explotación, se sostenía gracias a la explotación algodonera de la familia. Pero, detalles. Así que básicamente se ven juntos. Ahora, hablando de Marx, va a vivir entre 1818 y 1883, va a tener muy fuertes influencias, de Hegel y de Feuerbach.
De Hegel va a tomar el método dialéctico. Y de Feuerbach va a tener como influencia el materialismo. Entonces, como saben, como hemos visto, Marx va a desarrollar el materialismo histórico, un método dialéctico a través del cual va a explicar la historia, lo que está pasando a través de la historia, y con eso va a intentar decirnos qué va a pasar. Para Marx, obviamente, las luchas sociales van a culminar con el advenimiento del socialismo después del capitalismo. Ahora, ¿qué diferencia tiene con Hegel y con Feuerbach? Hegel va a tener una dialéctica en el sentido que va a considerar que hay fuerzas antitéticas dentro de la sociedad, hay conflictos dentro de la sociedad, pero él no va a hablar de lucha de clases. Hegel no habla de lucha de clases. Entonces Marx nos va a decir que Hegel es idealista y que sí existen fuerzas antitéticas, pero él sí va a determinar esto de las clases sociales y la lucha entre estas clases sociales. Cambia la idea hegeliana por la materia marxista. Y esta materia la va a tomar de Feuerbach. Feuerbach es un doctrinario antirreligioso que nos va a decir que la religión deshumaniza al hombre. Pero lo va a criticar a Feuerbach, nos va a decir que es muy abstracto. Y como si hay algo que sabemos es que Marx es absolutamente empírico en lo que dice. Marx nos va a decir que las formas legales son producto necesario de las condiciones materiales de vida. O sea que las leyes son producto de la materia, que en realidad en ese sentido obviamente que va a tener razón. Las leyes son un reflejo de su tiempo, de lo que está pasando en algún lugar, en algún momento determinado de la historia. La dialéctica es un procedimiento o método de afirmaciones y réplicas que a través de la contradicción generan una nueva idea más desarrollada. Vamos a tener una tesis, una antítesis, y de eso va a salir una síntesis, que es esta idea más desarrollada. Nos va a decir que el modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política, espiritual y general, y a la vez nos va a decir que la conciencia del hombre va a estar determinada por la materia que lo rodea, y que el hombre no va a modificar la materia. Nos va a decir que el ser social es lo que determina la conciencia y no al revés, como nos van a decir otros pensadores. Nos va a decir también que la fuerza fundamental que dirige e impulsa la historia es la producción, por sus condiciones, sus procesos, su organización. Y la producción es la base económica de la historia. La producción y la base económica son lo que él llama estructura, sobre la cual se va a sentar la superestructura. Marx nos va a decir que el determinismo económico es tal en cada época del... ¿Qué? Perdón, no me entiendo la letra. Que el determinismo económico es tal en cada época que el modo dominante de producción e intercambio económico y la organización social que tiende a seguirse de ellos forman la base de la cual está construida esta época. Desde esa base hay que explicar la historia política e intelectual de cada época. Nos va a decir que la historia se va a explicar por esta base económica y no al revés. A esto, Engels le va a sumar lo que nosotros conocemos como estructura. No está muy definido de quién es el concepto, estructura y superestructura. Hay una realidad que trabajaron juntos, así que son conceptos compartidos entre ellos. Engels nos va a decir que la estructura económica, o sea, la estructura de la sociedad, forma la base real. Solo partiendo de ella podremos dar explicación a todo el edificio sobre el cual se sostiene, que son las instituciones jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas y demás ideologías de un periodo determinado. ¿Qué es esto? La superestructura, sobre la cual se asienta la estructura. Es la justificación de la estructura. Y a través de estas bases económicas, Marx nos va a hablar y va a desarrollar el materialismo histórico, y nos va a decir que hubo 4 modos de producción a lo largo de la historia. El modo asiático, el modo antiguo, el modo feudal y el modelo burgués. Esto se los digo ahora en un cachito.
También otro de los conceptos básicos en la teoría marxista y que se va a desarrollar a lo largo de toda la teoría va a ser la lucha de clases. Los modos de producción y de distribución de la riqueza, estos modos de producción que les nombré recién, van a dar origen a luchas de clases a clases sociales que van a estar en lucha entre sí. ¿Por qué van a estar en lucha? Porque unas poseen los medios de producción y las otras no. Entonces vamos a hablar de quien tiene algo y quien se ve despojado de este algo. Entonces se va a dar una lucha para ver quién va a tener los medios de producción. Entonces nos va a decir que la historia entera se explica a través de la lucha de clases y nos va a hablar de las distintas clases que hay en cada modelo de producción. Nos va a decir que en el modelo asiático vamos a tener hombres libres y esclavos. En el modelo antiguo vamos a tener patricios y plebeyos. En el modelo feudal vamos a tener a señores y vasallos o siervos. Y en el modelo burgués vamos a tener al patrón y al proletario. Sobre la base de la lucha de clases se monta un aparato de explotación y dominación que es el Estado. El Estado es la organización de clases y la violencia institucionalizada que está fundada por el antagonismo y para proteger a las clases poseedoras contra los que no poseen. Nos va a decir que el Estado se justifica a sí mismo protegiendo a la clase poseedora. Como conclusión, él nos va a decir que cuando las clases sociales dejen de existir, tampoco obviamente va a haber luchas y va a desaparecer el Estado. El Estado se va a marchitar y va a dejar de existir solo, porque ya no va a haber una justificación para que exista. Ahora, ¿cómo se produce en su teoría el paso de un sistema al otro? Nos va a decir que cuando las fuerzas productivas de un momento histórico exceden el orden social imperante y establecido, el nuevo sistema no puede funcionar en el orden antiguo, y llega la revolución social. Esto es lo que vimos con el capitalismo. El capitalismo no puede surgir o fortalecerse dentro de las estructuras feudales. Entonces, ¿qué pasa? Las distintas revoluciones para romper con esa estructura feudal y hacer advenir al capitalismo a través de la revolución social. La lucha de clases por la emancipación política también es una emancipación económica, también es una lucha política, porque la supresión del régimen político vigente es necesario para la liberación económica. Ustedes, yo les dije recién que la estructura, o sea, la base económica, está fundamentada en la superestructura. Entonces, para cambiar la base económica, hay que cambiar la superestructura, hay que cambiar la ideología, hay que cambiar la filosofía, hay que cambiar el derecho, hay que cambiar la política y hay que cambiar el Estado. Para él, la revolución social contra el modelo burgués debe ser violenta, llevado a cabo por el proletariado, y nos va a decir que el proletariado debe extinguir a la burguesía. Y entre tanto, disponer del poder a través de la dictadura del proletariado. Él nos va a decir que hasta que se adapte el sistema al nuevo sistema social, o al socialismo, los proletarios van a tener que llevar adelante la dictadura del proletariado. Entre sus obras más importantes vamos a encontrar al Capital y al Manifiesto Comunista. Al Manifiesto Comunista lo va a escribir junto con Engels en el año 1848, y va a ser el documento de batalla del comunismo a través de la historia y a partir de ese momento. En 1848 estalla en Francia el movimiento revolucionario que derroca la monarquía y proclama la Segunda República. La revolución se va a propagar por Europa y sacude a Prusia, Austria e Italia. Otra de las obras principales, el Manifiesto Comunista, lo pueden encontrar en internet, sienta las bases del pensamiento marxista y de Engels. Tienen fácil acceso a eso, así que no tiene mayor complicación al leerlo. Va a hablar de la propiedad, del trabajo, etcétera, de la familia. Y después vamos a tener la otra gran obra. Obviamente Marx escribió un montón de cosas más, muchísimas. Escribió muchísimo, pero las más importantes son estas. La otra es el Capital. El Capital consta de 2 tomos que se mantuvieron como manuscritos hasta la muerte de Marx. Él trabajó hasta su muerte en estos manuscritos y Engels, después de que muere, los va a complementar y los va a publicar. El Capital es
la concepción económica de la teoría de Marx. Hasta acá vimos lo que habla de la sociedad, de la evolución, de su materialismo histórico. En el Capital también va a trabajar estos temas, pero es específicamente la teoría económica de Marx. Y nos va a hablar de distintos conceptos, y entre los más importantes vamos a tener mercancía, valor y plusvalor, y acumulación capitalista, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que la mercancía para Marx es el elemento básico de la vida económica. El gran logro del capitalismo va a ser transformar a todo en una mercancía. Hasta el trabajo del hombre va a ser una mercancía. Las necesidades de los hombres se van a transformar en mercancías y cada vez vamos a tener más necesidades y vamos a necesitar satisfacerlas. Este es el gran éxito del capitalismo para Marx. Después nos va a hablar de una teoría del valor, nos va a decir que esta mercancía tiene un valor monetario, y nos va a hablar de dos tipos de valores, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la capacidad de una cosa de satisfacer alguna necesidad humana. Y el valor de cambio es el valor que esta mercancía tiene en el mercado, o sea, el valor monetario que tiene esta cosa. Nos va a decir que es una relación cuantitativa en donde se ve representado el valor del trabajo humano abstracto. Ahora, cuando hablamos del valor humano abstracto, tenemos que saber que es la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir ese bien. ¿Qué es el trabajo socialmente necesario? Este lápiz, ¿cuánto cuesta producirlo en horas hombre? Pero ¿cómo vamos a saber cuánto cuesta producirlo en horas hombre? Vamos a tomar una media de entre todas las fábricas de lápices, a ver cuánto tiempo y valor nos cuesta hacer este lápiz. Bueno, el promedio mínimo entre todas las empresas de lápices nos va a dar la cantidad de trabajo socialmente necesario. Después nos va a hablar del plusvalor, y nos va a decir que el plusvalor es la base de la acumulación capitalista. ¿Por qué es la base de la acumulación capitalista? Porque es la diferencia de valor entre el valor de uso de la mercancía y el valor del trabajo abstracto. Es la expresión monetaria del trabajo, que el trabajador asalariado crea encima del valor de su fuerza de trabajo. Al trabajador le van a pagar X cantidad de dinero por su fuerza de trabajo, pero él, con su fuerza de trabajo, le agregó valor agregado, como se llama, a ese bien. El trabajo de esa persona hizo que esto se convirtiera en un lápiz y que tuviera un valor agregado. Bueno, esa diferencia entre lo que le pagan al trabajador y lo que él produjo con su valor agregado es lo que se denomina como plusvalor. No es estrictamente el concepto de ganancia como nosotros lo tenemos, porque Marx nos va a decir que la ganancia es un concepto superfluo y el plusvalor es un concepto abstracto, general y estructural. Es una cuestión muy finita, pero si ustedes lo quieren decir como la ganancia, depende cuán finito sea el profesor que les vaya a tomar, les puede decir no, estrictamente no es la ganancia, como nosotros la conocemos, sino que es esta diferencia de valor entre el valor de uso de la mercancía y el valor del trabajo humano abstracto, que es el que va a determinar el precio del mercado. Y por último, en esta bolilla, les pide la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se lo conoce o se empieza a conformar durante el siglo... Hasta acá vamos bien. Bueno, sí. ¿Se entiende? Voy a tomar el silencio como un sí. Durante el siglo XIX se va a desarrollar la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué diferencia hay entre esta doctrina social y la doctrina que ya venimos viendo? Por ejemplo, San Agustín o los anteriores pensadores cristianos o católicos, en este caso católicos, es que esta va a ser un cuerpo sistemático de doctrina, divulgado desde el magisterio de los papas a través de encíclicas y documentos. Las encíclicas son como los decretos del presidente, bueno, son las encíclicas papales. Son documentos que van a escribir los papas, los distintos papas, hablando sobre temas específicos. Van a ser cuerpos doctrinarios que emanan desde el papado.
Y vamos a ver que las últimas encíclicas creo que las escribió Juan Pablo II. Me parece que Benedicto XVI y Francisco todavía no escribieron nada, o yo no soy tan buena católica como para saberlo. Puede ser. Vamos a tener que entre las encíclicas más importantes vamos a tener Rerum Novarum del Papa León XIII del año 1891, Mater et Magistra y Pacem in Terri de Juan XXIII del año 1961 y 1963. Juan Pablo II va a escribir muchas, pero entre las más importantes va a ser Redemptum Hominus de 1979, Laborem Exercens, no me entiendo la letra, de 1891, y Solicitudo Rei Socialis, asistencia social significa en castellano, de 1987. Y por último, Centesimus Annus de 1991. Estas encíclicas van a tratar distintos temas atinentes al hombre en sociedad, el derecho, el Estado, el origen del poder, el fin del Estado, los derechos de la persona humana, los derechos humanos, como los vamos a conocer ya. Se imaginarán que Juan Pablo II ya no los llamaba derechos inherentes, sino que los llamaba propiamente derechos humanos, ya estaba consolidado el concepto de derechos humanos. La familia, las asociaciones, la comunidad internacional, o sea, todo esto de lo que ya venían opinando los doctrinarios cristianos o católicos, pero en una forma sistematizada. Y también van a tratar el tema vinculado a la cuestión social que nosotros dijimos que es la situación del hombre frente al trabajo y a las relaciones entre el capital y el trabajo. Entonces, en cuanto a la comunidad política, haciendo como un resumen de todas estas encíclicas que les nombré, nos van a decir los distintos papas, que el hombre es un ser sociable naturalmente, el hombre, la sociedad y el Estado se vinculan dentro de la existencia de la ley natural, que tiene fundamento en Dios. Obviamente los papas van a creer en el derecho natural, en la ley divina y en Dios, por supuesto. Entonces ubican el Estado dentro de esta existencia natural y nos van a decir que el Estado es un orden perfecto. Y esto es importante en comparación a lo que nos van a decir después de las sociedades medias. Nos van a decir que el Estado existe para el hombre y no el hombre para el Estado, que el Estado encuentra límites en la moral, en las leyes naturales, en la ley divina, que el origen y el fin de la sociedad y el Estado han de ser la conservación, el desarrollo, el perfeccionamiento de la persona humana, o sea, el perfeccionamiento de la persona en carácter general, en carácter integral. El hombre tiene derechos fundamentales que el Estado no puede desconocer ni agraviar. Después, con la constitución de la teoría de los derechos humanos, esto se va a pasar a llamar derechos humanos, pero es lo mismo, no importa cómo lo llamemos, son estos derechos esenciales que tenemos todos los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Nos van a decir que los hombres deben obediencia al poder legítimo, pero también nos van a dar derecho a resistencia, y que nos van a decir que podemos resistir este poder legítimamente consolidado si es contrario a la ley divina, a la ley natural o al bien común. ¿Por qué? Por los medios que le da este Estado, por los fines que le da este Estado. El pueblo tiene derecho a cierta participación ciudadana política, ya nos van a hablar de la democracia, al menos los últimos papas, vamos a ver cuando veamos ahora en el final la doctrina de la democracia cristiana no estuvo aceptada por los papas en primera instancia, pero ya consolidada la democracia moderna sí. Entre el hombre y el Estado se interponen sociedades intermedias, nos van a decir. ¿Qué son las sociedades intermedias? Son sociedades imperfectas, pero que son imprescindibles y merecen respeto. ¿Qué son estas sociedades intermedias? La familia, los municipios, las asociaciones civiles, las asociaciones profesionales. Todos estos son ejemplos de sociedades intermedias que son imperfectas para la Iglesia. El mismo orden moral y natural que vincula a los hombres reúne a los estados en una comunidad internacional. Y nos van a decir que dentro de esta comunidad internacional los estados tienen derecho a su existencia e independencia y a ser escuchados dentro de este orden internacional. Y que este orden internacional debe procurar el paz y el bienestar de los estados miembros y no miembros. O sea, miembros de la comunidad en específico que hablemos, o los que no son miembros, entendidos como miembros de la comunidad internacional general.
nos va a decir que la Iglesia es igual que el Estado, es una sociedad perfecta y soberana en el ámbito espiritual, por supuesto. Vamos a tener, obviamente, la doctrina de los dos mundos, las dos tierras, las dos espadas, como le quieran llamar. Vamos a tener el Estado y vamos a tener la Iglesia, ambas perfectas, y la Iglesia obviamente soberana en la cuestión espiritual. Nos va a decir que la Iglesia debe gozar de independencia y libertad, y que tiene que existir una colaboración entre estas dos espadas, una colaboración mutua entre la Iglesia y el Estado. Otro concepto muy importante que nos van a traer los papas en estas encíclicas es el principio de subsidiariedad. Está esbozado por Pío XI por primera vez, y nos va a decir que el Estado debe intervenir cuando la iniciativa privada de los hombres y de las asociaciones intermedias es insuficiente, incapaz o impotente. Vamos a ver que si nos dicen que solo debe intervenir cuando no funcionen las sociedades intermedias, nos va a decir que es subsidiario. Entonces, el Estado va a tener un límite. Son estados limitados para los papas. No solo Pío XI va a hablar de esto, sino vamos a tener distintos papas a lo largo de la historia que van a ratificar este principio, como son Juan XXIII y Juan Pablo II, que siguen invocando y reivindicando el principio de subsidiariedad de los estados. Y en cuanto a la cuestión social, vamos a tener que la encíclica más importante es la Rerum Novarum de León XIII, es la que tienen ustedes en la selección de lecturas. Ahí está específicamente la encíclica, es del año 1891, y nos va a decir, y también nos van a decir otros papas posteriores a esta Rerum Novarum, que el trabajo humano no es una mercancía, y por ende tampoco es objeto de tráfico. El hombre que trabaja es una persona, cuya dignidad debe ser respetada, y que el trabajo debe, vamos a ver la palabra, debe lograr una subsistencia integral, una subsistencia integral y decorosa. ¿A través de qué? Del salario. El salario debe ser justo e integral, entendiendo la integralidad no solo como que yo pueda comprar lo necesario para mi subsistencia, no solo subsistir, sino también vivir a través de mi salario. Nos va a decir que el Estado y el empleador deben al trabajador la garantía de sus derechos en relación a la justicia y no la caridad. Nos van a hablar del término justicia social, que se usa tanto. Nos van a también hablar de las condiciones de prestación digna, que son la prestación digna, el lugar adecuado, la higiene, la jornada laboral, las vacaciones, el descanso, etcétera. Todo esto que traen las leyes laborales, por supuesto. Y lo más importante de esto, nos va a decir que no solo es fundamental, sino que las condiciones de prestación no pueden estar únicamente a cargo del trabajador, del empleador. No puede ser un contrato entre el empleador y el empleado sin intervención estatal. Y nos va a decir que el Estado tiene que tener un cuerpo normativo o una serie de límites para que el que contrata no contrate como quiera, sino que tenga limitaciones impuestas por un sistema legal superior a él. La Iglesia también va a defender la propiedad privada como derecho natural del hombre, pero obviamente va a señalar la función social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos va a decir que no hay derechos absolutos, sino que todos los derechos son relativos y limitados y que han de ejercitarse sin detrimento de la utilidad común. Los papas van a ser muy críticos del sistema capitalista en el sentido que nos van a decir que a través de él se distribuyó de forma inequitativa la riqueza. Entonces los estados lo que van a tener que hacer es establecer sistemas en donde esta propiedad privada sea accesible a las clases más pobres para eliminar las exclusiones sociales y las diferencias sociales entre las clases poseedoras y desposeídas. Como síntesis podemos decir que León XIII va a hablar de los principios de la cuestión social y la promoción del proletariado. Pío XI se va a enfrentar a los totalitarismos del siglo XX para condenarlos.
Pío XII nos va a poner a la persona humana como principio y fin del orden político y declara la inviolabilidad de los derechos fundamentales del hombre. Juan XXIII va a avanzar por el mundo para promover una campaña del bienestar y paz en beneficio de los hombres, los estados y la comunidad internacional. Cuando dice avanza por el mundo es literalmente viajó un montón. Juan XXIII es uno de los papas más viajados dentro de los papas, junto con Juan Pablo II. Literalmente viajaron por todas partes del mundo, África, zonas relegadas. Después discutábamos si sirvió o no, pero bueno, no se quedó sentado en la silla del Vaticano viendo desde afuera, sino que viajó muchísimo. Paulo VII, no, sexto, nos va a instaurar el desafío de salvar la paz y el desarrollo integral de los hombres y de los pueblos mediante una solidaridad e integración universal. Y Juan Pablo II va a continuar con las doctrinas de sus predecesores, pero va a ser como una gran teoría, va a nuclear los derechos humanos, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la libertad económica y los principios del orden político. Capaz algunos de sus predecesores se centraron más en un tema que en otro, él va a hablar generalmente de todos los temas, haciendo como una gran teoría conformada por todos. Y por último, y muy por arriba, vamos a ver lo que se conoce como democracia cristiana, que es una corriente política que tiene orígenes en el pensamiento de Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. Surgió en el siglo XIX en Europa, pero hay que entender que en principio fue condenada por la Iglesia Católica. Los papas Pío IX y X lo van a condenar. Recién el Papa León XIII va a aceptar la expresión democracia cristiana en el sentido de acción benéfica en provecho del pueblo. Y recién después del Concilio Vaticano II, los postulados democráticos fueron aceptados por la Iglesia y actualmente la llamada democracia cristiana continúa teniendo fuerte influencia en Europa y Latinoamérica. Si ustedes recuerdan, la última elección presidencial, uno de los candidatos llevaba como vicepresidenta a Cynthia Houghton, que es una de las principales expositoras del Partido Cristiano. Creo que era pelado ¿cómo se llama? Centurión, me parece que era. Si no era Centurión, era el otro pelado, que eran bastante parecidos. Pero van a ver que en muchos países de Latinoamérica, capaz no tanto en Argentina, porque Argentina es bastante dispar en cuanto a la cuestión religiosa, pero en otros países donde la Iglesia Católica tiene más peso, donde son más profundamente católicos, la influencia de la Iglesia y el Partido Demócrata Cristiano es muy fuerte. No en otros como Brasil, por ejemplo, que la iglesia que más pesa es la evangélica, entonces ahí los partidos evangélicos son los que van a tener más peso. Y el objetivo de estos movimientos democráticos cristianos son llevar a la democracia los conceptos derivados de los principios filosóficos cristianos. La igualdad ante Dios, el derecho a tener propiedad de todos, son principios muy sociales y de la doctrina social de la Iglesia que viene desde San Agustín en adelante. Y con eso terminaría la bolilla 5, a grandes rasgos, por supuesto, esto lo tienen que leer bien, más en profundidad, tienen un montón de textos subidos de Marx y Engels, no en la selección de lectura, sino en los libros que tienen ahí subidos en la página de Franja, así que denle con ganas, si hace sentido. Tengo entendido que rinden mañana, así que mucha suerte. ¿Tienen alguna duda? Ya sea de esta bolilla o de las anteriores. Bueno, si no tienen ninguna duda, cortamos. Ya saben que me pueden mandar las dudas por mail. Es que de las 6 habíamos dicho que me tenían que mandar las dudas específicas. Nadie me mandó nada, nadie se ve que tenía una duda, y es larguísima la bolilla para explicarla. De última, si les genera alguna duda puntual, me mandan mail y los respondo por mail. Porque sinceramente es casi imposible de explicar, porque es larguísima, es todo el siglo XX y las primeras guerras y más. Así que ahí se los pongo.
Ahí está, ahí se los mandé. Por si tienen alguna duda. Les deseo suerte en el examen y por favor háganme llegar cómo les fue, si les fue bien, si les fue mal, ya sea por el centro de estudiantes o por mail, cuéntenme qué les fue, si les sirvió, si no les sirvió esta situación. Y nada, chicos, mucha suerte para mañana o cuando sea que rinden y nos estamos viendo. Adiós.